Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por compartir una vez más con nosotros en este canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer llegar a sus vidas, poder llegar a todos ustedes a través de este medio. De verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos de nuestro Señor que nos permite estar aquí, que nos permite poder entablar esta conversación con ustedes y de alguna manera, pues, contribuir a nuestro crecimiento, al crecimiento de todos nosotros, del cuerpo de Cristo. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, si es la primera vez que usted entra, suscríbase, comparte el contenido, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, dele a todas las campanitas, coméntelo, dele like, haga lo suyo. Y así seguimos creciendo y también podemos seguir haciendo muchas cosas, muchas cosas mejores para todos ustedes. Agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho en toda nuestra vida y en este canal y con todos ustedes. De verdad que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Antes de iniciar con el tema, en el día de hoy quiero recordarle que en septiembre de este año 2024 iniciamos la Escuela de Inteligencia Espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios. Así que ya usted sabe, puede comunicarse con nosotros y así poder pues participar en las clases que se van a impartir jueves y sábados vía Zoom. Por ahora es vía Zoom, es a nivel virtual, pero estamos trabajando para que pronto sea presencial en varios lugares. Así que ya lo saben. Yo quiero hablar del crecimiento hoy, del crecimiento. Ustedes saben que para los padres es imperante que sus hijos crezcan. Uno de los grandes deseos de los padres es que los hijos puedan crecer y ellos ser parte de ese crecimiento de sus hijos en todo el sentido, en todo el orden. El crecimiento físico, el crecimiento emocional, el crecimiento intelectual, económico, en todo el sentido de la vida familiar. Los padres quieren que sus hijos crezcan. Nosotros como hijos de Dios, Dios tiene un plan para nuestras vidas de crecimiento. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué hay estancamiento en muchos hermanos? ¿Por qué muchos entienden que no están avanzando? ¿Por qué mucha gente entiende que su crecimiento está limitado de alguna manera? O que se ha apamado, se ha detenido el crecimiento. Eso pasa con muchos hermanos. Usted escucha a la gente hablar, usted escucha a los hermanos, incluso a veces decirlo. Yo siento que no estoy creciendo donde estoy. Yo siento que aquí no estoy avanzando. Y a veces le atribuyen muchas veces al lugar donde están su falta de crecimiento. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que la Biblia dice que Dios quiere que crezcamos a una manera tal que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Entonces, ese crecimiento no es algo que se da instantáneo, es algo progresivo. En todo el orden, cuando usted ve a alguien o algo crecer, esto es progresivo. Hay una base para el crecimiento, hay una nutrición para el crecimiento, hay un proceso, hay un tiempo que va pues completando ciertas necesidades para la extensión del cuerpo que está creciendo. Entonces, cuando hablamos del creyente, la pregunta quizás que muchos podrán hacer o formular es, ¿cómo yo puedo crecer en el Evangelio? ¿Cómo yo puedo avanzar? ¿Cómo yo puedo desarrollar mi ministerio? ¿Cómo yo puedo manifestar los dones? ¿O cómo yo puedo saber el don que Dios me ha dado? Esta serie de preguntas salen siempre a relucir en el creyente. ¿Dónde tengo que estar para crecer? ¿Qué yo necesito para crecer? Pero cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que nuestra iniciación en el Evangelio es como un niño. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y otros hablan del crecimiento espiritual y del nacimiento espiritual y de la nueva naturaleza en el espíritu. Jesús dice que hay que nacer de nuevo, que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, pero dice que hay que nacer del espíritu, que hay que tener un nacimiento no de la carne. Entonces por ahí podemos empezar. ¿Cómo yo voy a crecer cuando todavía no he nacido? Vean esto,
Y usted se preguntará, ¿cómo así, pastor? Hay personas que están en el evangelio, en las iglesias, en algunos lugares, y todavía no han nacido en el Espíritu. Siguen viviendo una vida carnal, una vida adaptada a los términos humanos y carnales. El apóstol Pablo se lo reclamaba en una ocasión a algunos y le decía, ustedes son carnales. Si hay contienda, si hay celo, envidia, pleito entre ustedes, ustedes no son espirituales. Ustedes son carnales. Y le decía, como a carnales les voy a hablar. Porque debiendo ser ya adultos, todavía no han crecido, siguen siendo niños, enanos en el espíritu. Escuche bien. Entonces, ¿cómo yo crezco en el espíritu? Primero tengo que nacer del espíritu. Tengo que tener una nueva naturaleza. Y cuando yo nazco de nuevo, cuando hay un nuevo nacimiento, entonces lo que nace del espíritu, dice el Señor, espíritu es. Entonces yo me voy adaptando a las cosas espirituales y voy renunciando a las cosas humanas y materiales. Me voy adaptando a las cosas espirituales. Y todos sabemos la mayoría de las cosas espirituales que podemos practicar, que podemos ejercitar. Entonces el apóstol Pedro dice, cuando usted es nuevo creyente y usted tiene un nuevo nacimiento, usted es como un niño. Y hay que darle alimento ligero, leche, no adulterada. O sea, una sana doctrina. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces lo primero, la primera alimentación para el creyente es una sana doctrina. Estamos hablando de cómo crecer en el espíritu, en el evangelio, de cómo crecer como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, usted necesita, para lo que preguntan, este lugar, ¿dónde debo de ir? ¿Dónde debo de congregarme? No busque denominación por nombre, no busque denominación por líderes renombrados, busque un lugar, ni por cómodo, busque un lugar donde le prediquen y le enseñen la sana doctrina. Esa es la leche no adulterada. Porque hay por ahí gente con malestar estomacal, personas que no han crecido y han crecido atrofiados porque se han alimentado con un alimento que no es el correcto. Y entonces su cuerpo lo rechaza o de alguna manera lo asimila, pero lo hace daño. Entonces, el alimento para los niños espirituales, para los que van a crecer en el espíritu, es una sana doctrina. El apóstol Pedro le llama una leche no adulterada. ¿Hay quienes adulteran la doctrina? Claro que sí. Por ahí hay muchos llamándose sana doctrina con una doctrina adulterada. Por ahí hay muchos llamándose que tienen la verdad, que son la religión que se va a salvar o la iglesia que se va a salvar o la congregación, cuando su doctrina no es bíblica. O de alguna manera hay muchos puntos que contraponen o se contraponen a los principios bíblicos. Una leche adulterada. Gente enseñando sus propios conceptos, fábulas, historias, cuentos. Y no la sana doctrina bíblica, no el evangelio de Jesucristo, no las enseñanzas del reino de Dios. Entonces tenemos que estar muy claros con esto. Lo primero para usted crecer como un nuevo niño en el evangelio, como un niño que nace del espíritu, es un alimento no sólido, sino un alimento líquido, ligero, no adulterado. ¿Por qué es un alimento ligero? Esencial. Porque todavía usted no está en la capacidad de ingerir un conocimiento más profundo. Usted necesita una lechita, una doctrina sana que le enseñe los principios del evangelio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? ¿Cómo es el liderazgo de la iglesia? ¿Qué usted tiene que hacer en la iglesia? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué es el bautismo? Entonces, cuando usted entiende esas cosas sencillas, las historias bíblicas, los evangelios, el Antiguo Testamento, de manera ligera, no profunda. Entonces, usted empieza a madurar, empieza a adolecer, a crecer. El proceso de adolescente es el proceso más doloroso y más complicado de toda persona. Porque como su palabra lo dice, adolece de algo, o sea, le hace falta algo, adolescencia. Es adolecer de algo, le falta algo para completar su madurez. Entonces, en ese proceso es que usted descubre qué es, para qué está aquí,
por qué Dios lo llamó, cuál es el propósito, cuál es su don, cuál es el ministerio que va a ejercer. Y todo eso es un conflicto interno y externo muchas veces. Así es, cuando se va a empezar a madurar, ya a entrar a la juventud saliendo de la adolescencia. Estoy hablando en términos espirituales. Entonces aquí el apóstol Pablo habla del alimento sólido, que es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando ya usted madura, usted ha aprendido por los errores o de alguna manera usted por el estudio conoce y sabe lo que es correcto y lo que no, o por las experiencias de otros. Usted comete menos errores. La mayoría de las veces, incluyéndome a mí, cuando uno es nuevo creyente, comete muchos errores en el evangelio. A veces se precipita, quiere hacer las cosas antes de tiempo, a veces por el mismo amor que tiene por las cosas de Dios o el deseo. Desobedece, a veces rebelde, a veces se somete a ciega a lo que los líderes dicen. Una serie de cosas pasan. Pero en la madurez ya usted no hay que mandarlo a orar. En la madurez ya usted no hay que mandarlo a comer o a beberse la leche. Ya usted mismo va y prepara su alimento. Usted lee la Biblia. No espera que le den comida. Ya usted come usted mismo del plato. Entonces, en la madurez, en el crecimiento, usted empieza a tener experiencias con Dios. Todo el que madura en el evangelio, el que está creciendo, es porque de alguna manera su fe aumenta. Lo que nos lleva a crecer más rápido es el aumento de nuestra fe. Y en ese aumento de nuestra fe, nosotros tenemos experiencias con Dios que ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, mientras más yo tengo intimidad con Dios, en oración, en consagración, pues más yo voy a tener un alimento espiritual en mi vida. Entonces, ¿cómo yo crezco espiritualmente? ¿Cómo yo puedo seguir creciendo en el espíritu? Porque vienen los conflictos. Muchas veces hay gente que entiende que hay personas a su alrededor o lugares donde están, donde no le dan las oportunidades, donde no le brindan la posibilidad, donde no le dan las capacidades, quizás donde no le suplen algunas cosas, herramientas para poder ejercer aquello que Dios le ha llamado a hacer. Usted tiene que entender que en este camino del Señor, el crecimiento suyo no va a depender del crecimiento de otro. Su crecimiento depende de su consagración en Dios y del propósito que Dios tiene en su vida. No sé si me doy a entender. Quizás a veces la gente piensa que por estar en un X lugar es que va a recibir su bendición. Ya usted es bendito por Dios. La Biblia dice que Dios nos bendijo en Cristo, con toda bendición espiritual. Pero hay gente que se mueve en muchísima distancia a buscar una bendición. Yo estoy de acuerdo con que usted debe de honrar a los hombres y las mujeres de Dios. Y que usted debe recibir de los hombres y las mujeres de Dios que portan una palabra, que portan una unción del Espíritu. Pero tiene que tener cuidado, porque en el crecimiento es que usted puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre el que es verdadero y el que es falso. Tiene que tener discernimiento. Y el discernimiento es una herramienta espiritual, es un don espiritual, pero también es una capacidad adquirida por el conocimiento, por el crecimiento y por la madurez, por la experiencia. Yo puedo discernir las cosas por la experiencia, por los estudios, por el conocimiento. Entonces, es importante que entendamos que para crecer yo necesito primeramente tener un nuevo nacimiento. Eso significa renunciar. El nuevo nacimiento es una renuncia a mi vida material, física, egoísta, orgullosa, soberbia, vanidosa. Ya yo no puedo vivir en orgullo, en chisme, en pleito, en contienda, una vez que he nacido de nuevo. Porque si es así, no he crecido, no estoy creciendo, y mucho menos he nacido del Espíritu. Entonces, una vez que yo renuncio, que es lo primero que Jesús dice para ser su discípulo, para aprender, para crecer en el Evangelio. Luego yo empiezo a alimentarme con la comida correcta. Primero, sana doctrina, Biblia, palabra de Dios, no de hombre. Si el hombre me dice algo que se contradice el texto bíblico, tiene que explicarme lo que está diciendo, pero bien claro. Porque si Dios dice que no se debe de adulterar, usted no me puede hablar a mí de adulterio como que es algo correcto. Entonces, yo tengo que entender, y estoy poniendo un ejemplo, de que si la Biblia me dice a mí una cosa, lo que el hombre me diga tiene que pasar por ese filtro de la palabra. Entonces, si yo voy a obedecer a un hombre, ese hombre tiene que ser un hombre que se apegue a las escrituras. Si yo voy a imitar la fe de un hombre, tiene que ser un hombre de fe.
Si yo debo de evaluar la conducta de mis líderes. Entonces, tengo que entender que yo voy a crecer en la medida en que yo voy escogiendo las cosas correctas para mi crecimiento, en primer lugar. Entonces, ya yo no soy un niño fluctuante. Los niños, usted los lleva a cualquier lugar y ellos van. Usted tiene un niño de 2, 3, 4, 5 años, usted le dice, vamos por aquí, aún sin ser sus padres, cualquier persona lo puede inducir fácilmente a cualquier cosa. Y vemos lo que pasa con mucha gente maliciosa en el mundo, que tiene maldad en su corazón. ¿Qué cosas hacer con los niños? Por eso la Biblia habla de que no podemos ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por el estratagema de doctrinas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el error es algo que no es sana doctrina. Usted podrá decir, bueno, el hombre se equivoca. Sí, el hombre se equivoca. Pero el que ejerce el don correctamente, el Espíritu de Dios, nunca se equivoca. Porque hay gente que tiene malicia en su corazón. Y no es que se equivocan, es que quieren engañar a la gente. Por eso usted ve falsos profetas, por eso usted ve falsos apóstoles, por eso usted ve falsos maestros, falsos ungidos, falsos cristos. Entonces, tenemos que entender todo esto en su justa dimensión. O sea, primero, yo necesito un nuevo nacimiento. Y tengo que entender que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no humano, no carnal, no material. Luego tengo que adquirir alimento, una leche no adulterada, sana doctrina, pura palabra de Dios, pura enseñanza bíblica. No estoy hablando de normas de hombre, no estoy hablando de dogmas. Por eso es que mucha gente hoy en día no puede salir de muchos lugares, no pueden crecer, porque el dogmatismo religioso lo tienen encerrado en una secta. Las normas de los hombres lo tienen encerrado a una obediencia, a un narcisista, a un caudillo, a un déspota, a un falso líder, a un falso maestro, a un falso ungido. Entonces, cuando yo tengo crecimiento espiritual, quizás algunos pueden pensar que yo me rebelé, que soy un rebelde, pero no es así. El crecimiento espiritual me abre los ojos. No es lo mismo como ve un niño las cosas a como lo ve un adulto. Yo le decía hace un momento que un niño es llevado por cualquiera, a cualquier lugar y no hay ningún problema. El niño en su inocencia, en su ignorancia, en su ingenuidad, va a cualquier lugar. Ahora, cuando ya usted es un joven, un adulto que tiene experiencia, que sabe lo que es bueno, lo que es malo, a usted no lo van a llevar a cometer un crimen sin usted estar de acuerdo. Y si usted lo hace, dejándose llevar del amigo, del compañero, usted está siendo partícipe de eso que se está haciendo. Entonces, se abren los ojos espirituales y ya yo no ando por vista, sino por fe. Yo empiezo a caminar de manera diferente. Eso es madurez, eso es crecer en el espíritu. Entonces, ya yo no solamente he crecido, sino que ahora yo ejerzo una posición. El crecimiento me va a establecer a mí en la asignación que Dios me ha puesto. Y por eso usted ve que el apóstol Pablo hace un símil con la milicia y hace una analogía del militar con el creyente, con el Hijo de Dios. Y habla de que nosotros somos miembros de un ejército. Si usted va al ejército a enlistarse, por lo menos aquí en República Dominicana, usted no puede enlistarse si no es mayor de edad. Y si es menor de edad, tiene que tener un permiso de sus padres. Pero aún así, en muchos lugares usted no puede ejercer ningún tipo de función si no es mayor de edad. Yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a un juzgado a testificar de un caso y yo tenía 16 años. Y cuando fui a ese juzgado no me permitieron porque yo no tenía la cédula que aquí en República Dominicana se otorga a los 18 años de edad, cuando ya somos mayores, adultos, mayor de edad. Por lo tanto, ya mis hechos, yo soy responsable de ellos y no mis padres. Cuando tengo ese carnet de identidad de mayor de edad. Entonces, cuando usted es adulto espiritualmente, cuando usted ha crecido, cuando usted ya es maduro en el discernimiento, usted abre los ojos espirituales, usted toma decisiones no basadas en el dogmatismo religioso ni en las normas que muchas veces son establecidas por el hombre sin ningún fundamento bíblico, simplemente por un lineamiento denominacional. Entonces usted empieza a caminar como un hijo de Dios, porque ya usted no está siendo guiado simplemente por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Y el que es guiado por el Espíritu, la Biblia dice que es llamado hijo de Dios. Jesús tenía esa característica.
Jesús era guiado total y completamente por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que los grandes hombres que están en la Biblia registrados, grandes hombres de Dios, que hicieron proezas, fue guiado por el Espíritu. En muchos casos, desobedeciendo leyes, mandamientos, edictos y decretos de líderes religiosos y líderes políticos o algunos reyes. Entonces tenemos que entender esto. El crecimiento me da a mí la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque crea un carácter. El que crece en el evangelio crea un carácter el Señor en él, un carácter de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se mueven simplemente por el sentimentalismo, se mueven por el espíritu, que es muy diferente. Y el espíritu nos lleva a tomar sabias decisiones. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo yo alcanzo un crecimiento a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo? Tengo que ser edificado. Y aquí el ejemplo ya no es en un cuerpo, ahora es en una construcción, que el Señor mismo lo establece. Nosotros somos como una obra en construcción, un templo, eso es lo que dice la Biblia, para habitar el Espíritu Santo. Pero antes de usted habitar una casa, tiene que prepararla. Si usted va a habitar un hogar, una casa, una construcción, un apartamento, lo que usted quiere, un edificio, primero usted lo construye y luego lo habita. Crea el espacio, crea las dimensiones, crea las comodidades, crea las divisiones, establece los espacios. Entonces lo primero es el fundamento, la zapata. El fundamento. Si fuera un árbol, se llamaría la raíz, lo que lo sostiene de la tierra, lo arraiga. Entonces, una casa, una construcción se edifica sobre la palabra. Y eso es lo que Jesús dice con el hombre insensato y el hombre sensato. Uno edifica la casa sobre la roca y otro sobre la arena. Cuando viene el viento, cuando viene el temblor, la de la arena se cae. La que está sobre la roca tiene un buen fundamento. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Entonces, nuestro crecimiento como edificación, porque la Biblia establece que Dios nos está construyendo, que somos una obra en construcción y que los dones y los principales ministerios de la iglesia es para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la casa del Señor, que somos nosotros. Entonces, tenemos que entender esto para entender lo que es el verdadero crecimiento espiritual. Entonces, luego que usted pone el fundamento, que es lo mismo que hablábamos con el nuevo nacimiento, la palabra, la sana doctrina, es el fundamento. Ya tú tienes una firmeza, dónde arraigarte, dónde sostenerte. ¿Para qué te sirve la palabra? Para todo. Para pelear con el enemigo, para derribar argumentos en tu mente, en la guerra espiritual, para establecer el reino de Dios, para establecer la buena noticia de salvación, para enseñar a otros, para guiar a otros, para fortalecerte espiritualmente, para que crezca la fe en ti. O sea, la palabra es para todo que sirve. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nuestro crecimiento espiritual va en base al conocimiento y al crecimiento que tenemos en la palabra. Entonces, es el fundamento de la obra del Señor. Pero todo se va edificando. Entonces necesitamos a los maestros, necesitamos los evangelistas, los profetas, los pastores, los apóstoles para crecer. Porque la Biblia dice que es para el crecimiento que Dios ha dado estos dones, para la edificación del cuerpo, para la construcción, que estamos todos entrelazados como entre las coyunturas. O sea, todos somos parte del cuerpo de Cristo y de alguna manera participamos de algún ministerio. Porque si usted no es llamado como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta, como apóstol, quizás usted tenga don de sanidad y pueda orar por los enfermos y ser sano. Quizás usted tenga don de discernimiento y pueda percibir a sus hermanos de las cosas. O sea, hay muchas cosas que el Señor da, o don de interpretación. La gente no entiende esto. No todo el mundo está llamado a lo mismo. Usted puede tener el don de interpretación de lengua, que hace falta muchas veces, que mucha gente habla lengua sin intérprete. Usted puede tener el don de interpretación de sueños, de poder interpretar sueños y visiones. Hay muchas cosas que pueden manifestarse en usted, el don de la fe de una manera poderosa y usted poder obrar en esa fe. Hay muchos dones.
para usted ejercerlo en la iglesia y usted ser parte de un ministerio. Usted puede acompañar un ministerio sin ser el principal líder de ese ministerio, porque quizás es un ministerio evangelístico, pero usted tiene un don de sanidad y el evangelista lo lleva a usted a la actividad y usted ora por los enfermos y son sanos. A veces el mismo evangelista lo tiene, el don de sanidad, y puede orar por el enfermo, pero no todos lo tienen. Algunos hacen algunas cosas fuera del orden porque no tienen los dones. Entonces, el maestro ayuda a la alimentación del cuerpo de Cristo. Que esos niños que llegan, que hay que instruirlo en la palabra, en la sana doctrina. Luego enseñarlo en el conocimiento de la madurez, ya que han alcanzado una estatura mayor, le enseñan un poquito más de profundidad, con una revelación, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, con una revelación profunda. Todos estos dones son importantes y van a ayudar a nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo yo crezco? Es la pregunta que formulamos en esta enseñanza el día de hoy, en esta disertación. Para yo crecer en el evangelio, para yo crecer como hijo de Dios, tengo que tener en cuenta todos estos puntos que hemos ido mencionando. Primero, tengo que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento significa renunciar al mundo físico, al mundo material, a la vanidad, a las cosas que ofrece el sistema mundano. La gente no entiende lo que es el nuevo nacimiento. No es solamente confesar a Cristo, eso es parte. La confesión es el primer paso, pero el arrepentimiento tiene que venir acompañado de la confesión. Y el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Y una vez que usted nace de nuevo, su mente cambia y usted empieza a pensar diferente, empieza a crecer. Porque el cambio de pensamiento ayuda a crecer. Cuando una gente tiene un pensamiento abierto, una mente abierta, crece. Los que no son así, pues se quedan enanos, se quedan ignorantes, no crecen ni intelectual ni espiritualmente, no avanzan. Entonces, un cambio de pensamiento crea grandes avances en nuestra vida espiritual, nos lleva a crecer. Pero una vez que este punto pasa, entonces viene el punto de cómo yo sostengo este crecimiento y me mantengo creciendo y fortaleciéndome. Entonces, necesito más. Entonces ya yo no solamente leo la palabra, ya no solamente me enseñan la sana doctrina, ahora me enseñan a orar, a ayunar, a retirarme. Entonces yo voy creciendo porque me estoy fortaleciendo con alimento más sólido. Entonces la oración me trae revelación de la palabra. Los dones me dan la capacidad de profundizar en las escrituras y voy ampliando, voy discerniendo, tengo un discernimiento entre las cosas y tengo mejores decisiones. Pero ya una vez que he llegado a esta estatura, entonces ya yo puedo también salir a ayudar a otros a crecer. Entonces yo salgo a predicar, yo voy a enseñar, ejerzo como maestro, como evangelista, como profeta, como sea. O sea, empiezo a expandir el evangelio. Entonces, ¿cómo crece la congregación? ¿Cómo crece la iglesia? A la medida que nosotros crecemos individualmente. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo? Todos crecemos juntos, somos un solo cuerpo. Ahora, cuando no hay una sana alimentación, cuando no hay una sana dirección, cuando los que están para ayudar a crecer a otros no lo hacen correctamente, entonces hay una distorsión en el cuerpo. Y hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que no sabe para qué Dios lo llamó, hay gente que no le dan oportunidades, hay personas que no le permiten ejercer su ministerio a algunos líderes, y empieza a haber una serie de situaciones, y la gente dice, por esa iglesia no crece, por esa persona siempre está igual y tiene tantos años en el evangelio. Hay un problema de origen. Entonces, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, el Señor, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros crezcamos, que avancemos, que nos expandamos, que entremos a otras dimensiones. Por eso la vida espiritual trasciende a este entorno físico, a esta tridimensionalidad que nosotros tenemos a nuestro alrededor y nos traspola a dimensiones celestiales. Por eso la vida eterna es en otra dimensión, donde el alma tiene un cuerpo celestial y tiene capacidades a nivel de que somos un ser de luz. Entonces, el crecimiento es hasta la estatura de un varón perfecto, es hasta el nivel de Cristo, hasta que hayamos traído la imagen de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Y nosotros somos coherederos, dice la Biblia, con él, que él es el primero entre muchos hermanos. Entonces, hay quienes piensan que no pueden crecer. La Biblia dice que nadie puede ser mayor que su maestro, pero todo aquel que sea perfeccionado puede ser como su maestro. Jesús hizo apóstoles, pero primero eran discípulos.
sea, crecieron. Primero, usted es un nuevo creyente y usted está discipulándose. El discípulo es un aprendiz y el maestro le está enseñando. Y si tiene buenos maestros dirigidos por el Espíritu Santo, va a crecer. Y si él mismo procura obtener su alimento ya una vez que puede, también va a crecer. Entonces ese crecimiento lo va a llevar al apostolado, lo va a llevar a otros niveles. Pero así mismo va a descubrir los dones. El Señor le va a mostrar, porque ya tiene una profundidad, tiene revelación, tiene una relación con Dios. La madurez nos da una relación con Dios. Ya no depende de que nos lleven o nos digan, sino que nosotros mismos nos relacionamos, nos comunicamos, hablamos con el Señor, buscamos dirección de Dios, hacemos las cosas conforme a su voluntad. Eso es crecimiento. Entonces, estamos llamados a crecer. Nuestro Padre Celestial quiere que crezcamos hasta el nivel, la estatura de su Hijo Jesucristo. Tiene usted que grabarse eso aquí en la mente. Procure crecer. Dios quiere que usted crezca. Tenemos todo lo necesario para crecer. Solamente necesitamos adquirir, llenarnos de todo eso, de la palabra, de la oración, de las cosas espirituales. Obedecer. Procurar hacer la voluntad de Dios. Eso hace un hijo que quiere crecer en su familia y agradar a su padre. Para mí es un gran placer compartir con todos ustedes. De verdad que sí. Espero que usted pueda comentar este contenido, compartirlo y que otros sean bendecidos. ¿Cómo yo puedo crecer en el espíritu? ¿Cómo yo puedo crecer como creyente, como cristiano? Es necesario que aprendamos que tenemos todo un universo, unas dimensiones eternas para alcanzar conforme al Espíritu de Dios que ha sido depositado en nosotros y el poder del Espíritu para crecer a todas las dimensiones. No se hace caso, ensancha tus estancias, extiende tus habitaciones, crece a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, al oeste, en todas las dimensiones. Lleva el evangelio, predica, haz obra de evangelista. No deje enfriar, no deje apagar el don que Dios ha puesto en ti. Para mí es un placer compartir con todos ustedes, ¿verdad que sí? Así que yo espero que podamos reencontrarnos en una próxima entrega. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, hasta la próxima. Bendiciones.